Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes acerca de la palabra de Dios y hoy quiero hablar acerca de un tema que nos está invadiendo literalmente a todos a causa de, pues, obviamente de todo lo que está sucediendo. Hay un tema que es como un común denominador entre todas las personas y es acerca de el negativismo. Y quiero hablar acerca de la maldición tan grande que conlleva el negativismo, esa parte negativa, esa parte que no tiene fe, esa parte que no tiene esperanza, esa parte que habla solo de lo malo, esa parte que es tan terrible. Porque sabes una cosa, definitivamente nosotros con el poder que hay en nuestra boca atraemos o repelemos lo bueno a través de nuestras palabras, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestros pensamientos. Y hoy quiero hablar acerca de eso, la maldición del negativismo. Obviamente todos hemos notado que las personas son simplemente criaturas de hábitos, eso es lo que somos, estamos llenos de hábitos. Tenemos horarios específicos para cada cosa, nos acostamos de un lado, dormimos de tal otro, o sea, formamos un montón de hábitos en nuestra vida y desafortunadamente lo digo así de esta forma, la mayoría de las personas, incluyendo a los hijos de Dios, han caído en el hábito de ser negativos. Y como les decía al principio, más que todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan terrible, en este tiempo tan oscuro, en este tiempo tan difícil, en este tiempo donde se han soltado palabras de muerte, palabras de desempleo, palabras de enfermedad, palabras de pobreza, palabras de deuda, palabras de divorcio, tantas palabras que hay en el aire que lamentablemente forman una nube de negativismo y pues obviamente en un mundo lleno de negativismo la gente tiende a contaminarse de ese negativismo. Por eso debemos de aprender a romper el mal hábito de hablar negativamente, lo cual obviamente trae maldiciones a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras finanzas, a nuestro cuerpo, a nuestros sueños, a nuestro futuro. Y todo esto es a causa de hablar el negativismo. El Señor Jesús lo dijo claramente y eso son palabras tan obviamente como todo lo que decía el Señor Jesucristo. Pero en Mateo capítulo 15, versículo 10 dice, Jesús llamó a la multitud y les dijo, o sea, no se lo dijo ni a los escribas, ni a los fariseos, ni a sus discípulos, ni a la gente de grupos pequeños, ni a sus cercanos, se lo dijo a la multitud porque era algo que él sabía que estaba afectando a todas las personas. Obviamente el Señor Jesús ahí en medio de Jerusalén, donde él estaba, había un gran negativismo, pues obviamente por la opresión de los romanos que traían sobre ellos y todos andaban con temor, todos andaban con odio en su corazón, todos andaban pues con una mente negativa ante todo y el Señor Jesús llama a la multitud y les dice, escuchen y entiendan, o sea, no solamente oigan, escuchen, el escuchar es poner atención profunda y entender es bajarlo a nuestro corazón. Escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Aquí obviamente está hablando de lo que sale de nuestra boca, son palabras. Y lo que contamina más a una persona son las palabras de negativismo, que es lo que sale directamente de nuestra boca. Y eso contamina a la persona, contamina la atmósfera, nos contamina a nosotros mismos, porque nosotros mismos inclusive escuchamos lo que decimos. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos prohibirnos de hablar cosas negativas. Nosotros los hijos de Dios deberíamos prohibirnos a nosotros mismos de hablar cosas negativas. No podemos hablar de deudas, tenemos que hablar de Jehová Jireh, que es el que suple. No podemos hablar de enfermedad, sino de Jehová Rafa, que es el que sana. Así deberíamos hablar nosotros. Hablo de que Dios me va a suplir, hablo de que Dios va a traer lo que yo necesito, Dios va a abrir las oportunidades que yo necesito, en lugar de estar hablando lo negativo. No, ahora todo el mundo está mal, ahora todo el mundo está en crisis, todo el mundo está en desempleo, todas las familias están pasándola mal, etcétera, etcétera. Hablar totalmente lo contrario, o sea, hablar palabras de fe o positivismo. Necesitamos recordar algo muy clave que nos enseña la palabra de Dios y es que Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo. Dios no vive en medio del negativismo, Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo. El diablo vive en medio de las quejas de su pueblo, porque eso es lo que él se dedica, que la gente comience a quejarse, de que la gente comience a blasfemar, de que la gente comience a maldecir, de que la gente se pelee, que la gente hable de ira, hable de golpes, hable de divorcio, hable de pecado y no
en la alabanza, como nos enseña la palabra de Dios, que los hijos de Dios tenemos que tener alabanza en nuestra boca. Alma mía, alaba al Señor, dice la palabra de Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza, en medio de la gratitud, en medio de la fe. Ahí habita el Señor, y sabemos que donde Dios habita, ahí van a suceder cosas buenas. Por eso muchas personas han maldecido lamentablemente sus propias vidas, sus matrimonios, sus finanzas, sus hijos, debido a las palabras de negativismo expresadas. Muchas personas no han querido hacer, no han sabido lo que dicen, haciendo pactos con la muerte, pactos con la enfermedad, pactos con la ruina, pactos con la esterilidad, pactos con el desempleo, pactos con todo lo que es negativo, porque lo sueltan palabras de su boca. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no tendré. Y lamentablemente eso se cumple, porque nosotros tenemos autoridad en nuestra boca y vamos a comer del fruto de ella. Entonces, el hablar negativamente nos convierte, primero que todo, en una persona débil, y en segundo, en una persona vulnerable al enemigo. O sea, primero nos hacemos débiles espiritualmente, cualquier cosa nos vuelca, cualquier cosa nos afecta, cualquier cosa nos hace sentirnos mal. Y en segundo lugar, nos hace vulnerables a los ataques del enemigo, porque en el momento que yo comienzo a hablar palabras negativas, palabras de maldición, palabras de enfermedad, palabras de divorcio, el enemigo va a tomar el lugar que a él le corresponde, porque le estoy cediendo autoridad. Entonces, sabemos que grandes negocios, grandes trabajos, grandes relaciones, grandes familias se han echado a la maldición literalmente solo porque han hablado palabras negativas. Y aquí vamos a ver una historia en la palabra del Señor que nos enseña acerca de esto, porque las palabras negativas no solo es lo que sale de nuestra boca, sino lo que forman en la atmósfera, comienzan a formar en la atmósfera maldición, comienzan a formar una, si se puede decir de esta forma, una nube negra llena de cosas malas, de cosas, se comienza a atraer lo malo, comienzan a venir los demonios y todo lo malo, comienzan a acercarse, a formar ahí sus estructuras, sus fortalezas para destruir, para matar y para robar, porque para eso fue lo que vino. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que hablamos, con las respuestas que damos, con la percepción que tengamos de las cosas. En Números capítulo 13, aquí lo voy a poner en contexto, el Señor le había dado una gran promesa a su pueblo, que los iba a llevar a una tierra totalmente diferente. El pueblo, recordemos que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, donde los tenían a latigazos, donde no tenían libertad de expresión, de moverse, de divertirse, estaban estructurados simplemente a trabajar como esclavos, a ser maltratados. Si bien es cierto, los alimentaban y les daban un techo, pero a los egipcios les convenía, obviamente, tenerlos con salud para que pudieran ser efectivos en su trabajo. Entonces Dios les trae una promesa en el momento que Dios se da cuenta que el pueblo comienza a orar, Él comienza a ver lo que estaba sucediendo con ellos, y Él descendió para liberarlos, y ahí es donde envían a Moisés para liberar a todo el pueblo. Una vez que lo libera, los lleva al desierto, pero les da una promesa, que después del desierto iba a venir la tierra donde fluye la leche y la miel. Esa era la promesa de Dios. Los voy a llevar a un lugar extraordinario, a un lugar donde hay refrigerio, un lugar donde hay abundancia, un lugar donde cada uno puede poner su casa, donde cada uno va a vivir bien. Porque las promesas de Dios, hermanos, son buenas promesas, son promesas de bendición, son promesas de prosperidad, son promesas de paz. Entonces, en Números capítulo 13, Moisés envía a 12 hombres, representando cada uno sus diferentes tribus, para que fueran a ver la tierra prometida, para que fueran a investigar la tierra prometida. Unas versiones dicen espiar, pero en realidad la palabra espiar era enviar a corroborar. No era espiar, averiguar que podían, no, era a corroborar que la promesa de Dios era como Dios lo había dicho. Entonces, Números 13:31, cuando vuelven los 12 espías, 10 vienen con un reporte terrible, negativo, de pura maldición. Y lo primero que dicen, versículo 31, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ya ahí estaban literalmente atándose con la maldición de que nunca jamás iban a poder tener la tierra prometida. ¿Por qué? Porque las palabras negativas cierran la entrada a las promesas de Dios. Toda palabra negativa lo que hace es cerrar la entrada a las promesas de Dios. En Números 13, versículo 2 dice, quiero que envíes a algunos hombres a explorar
la tierra que estoy por entregar a los israelitas. O sea, envíes para que exploren, para que vean, para que se den cuenta, para que hagan planes. En tal monte vamos a hacer la casa, en tal lugar vamos a hacer esto, en tal otro lugar vamos a hacer aquello, en aquel sembradío, en aquel viñedo vamos a hacer tal cosa. Todo eso era para que planearan, para que desde ya fueran formando una expectativa, fueran formando una esperanza en su corazón del lugar tan maravilloso que Dios les iba a heredar. Sin embargo, lamentablemente muchos venían con palabras, o 10 de los 12 venían con palabras negativas y estaban cerrando la entrada a la promesa de Dios. Tenemos que entender que, número uno, los envió para ver. Dios quería que se ilusionaran viendo la tierra de la promesa, que admiraran, quiero decir, lo que Él les había dado. No enviar a ver si era cierto, a ver si Dios los estaba engañando o no. No, yo tengo que ver si eso es cierto. Yo tengo que ver si Dios no será que me está engañando, si Dios no será que quiere hacer aquí, etcétera. Porque muchas personas piensan que es en sus fuerzas y sueltan las palabras de maldición porque naturalmente no pueden. O sea, si tienes una promesa de Dios, esa promesa no va a venir a tu vida por tus fuerzas. Porque no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Entonces las promesas van a venir, claro que sí, pero van a venir a través de la fe, a través del poder del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasó con ellos? Que dijeron, no, en nuestras fuerzas no podemos derrotar, porque dice que ahí vivían los hijos de Anac, ahí habían ciudades fortificadas, habían grandes enemigos, pero Dios no los estaba enviando a ver contra qué iban a pelear. Dios estaba enviándolos para que vieran la bendición que venía para su vida. Pero ellos lo tomaron por otro lado. Dice el versículo 33. Había gigantes al lado de ellos y nosotros parecíamos como pequeños saltamontes. Eso era la percepción. La percepción de ellos es, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estaban sacando a Dios de la ecuación. Hermano, hermana, nunca podemos sacar a Dios de la ecuación de la promesa. Dios es el que da la promesa y es el que hace que la promesa se cumpla. Nuestra labor para obtener la promesa es creer, seguir creyendo y creer y perseverar en creer mediante la fe de que esa promesa va a venir a nuestra vida. Dios pide también que profeticemos la realidad de sus promesas, no de sus estrategias, porque no conocemos sus estrategias. No sabían ellos cómo Dios iba a entregarles esa tierra donde habían gigantes, donde habían ciudades fortificadas, cómo iban a hacer con todo esto. Esto más adelante iba a venir a través de los profetas de Dios, que Dios les iba a decir la estrategia. Pero ellos lo único que decían es, no podemos derrotar a los gigantes. En el capítulo 14, versículos 7 y 9, los 10 espías le dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. O sea, aquí reconocieron, sí, es preciosa, es chusísimo, es la mejor tierra que existe. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo esa tierra y nos la entregará. Ok, si el Señor se agrada de nosotros, ¿qué significa eso? Que hay algo a Dios que no le agrada de nosotros. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, aquí está el primer problema. Si yo no tengo fe, no le voy a agradar a Dios. Entonces ellos están diciendo, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa si el Señor se agrada de nosotros. O sea, en otras palabras, si nosotros tenemos fe suficiente, Dios nos va a meter ahí. Pero es que no tenemos fe porque donde vemos la realidad, donde vemos esos gigantes, y tal vez están diciendo, sí, pastor, yo tengo fe, pero donde veo la situación que está pasando, donde veo la economía, donde veo las noticias, donde veo las posibilidades, donde veo cómo sube el dólar, donde veo cómo hay tantas tasas, cómo va subiendo la tasa de desempleo, donde veo. Y eso fue lo que le pasó a ellos. Si el Señor se agradara de nosotros, Él nos pudiera meter ahí, pero es que la parte humana no me deja, y este es el momento donde tenemos que soltar la parte humana y tomar la parte espiritual para comenzar a creer en fe. Dice, si el Señor se agrada de nosotros, o sea, si tenemos fe, Él nos va a llevar a salvo de esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. Entonces les dicen, no se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra, para nosotros son como presa indefensa. Aquí nos están enseñando cómo tenemos que hablar. Ok, hay gigantes, hay oposición, tal vez para ese trabajo, tal vez para tus ventas, tal vez para esa sanidad, tal vez esa restauración. Claro, hay oposición, van a haber gigantes, anaseos, van a haber fortificaciones, van a haber momentos difíciles, pero para nosotros son como algo indefenso. Así tenemos que hablar. Eso se está levantando, pero para mí es como algo indefenso, lo voy a vencer. Ese trabajo, sí, es un trabajo que de verdad se lo van a dar, sí,
pero yo lo veo como algo indefenso porque sí me lo van a dar. Esa deuda que me llaman todos los días, sí, yo la veo como algo indefenso que ahorita va a ser destruida por el poder de Dios, porque Jehová Jireh me va a dar la provisión para poderla cancelar. Y sigue diciendo, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, que nos va a ir bien porque Dios está con nosotros. Vamos a poder salir adelante porque Dios está con nosotros. Vamos a poder vencer a nuestros enemigos porque Dios está con nosotros. Vamos a poder entrar a las promesas de Dios porque Dios está con nosotros. Y al final del versículo 9 dice, no les tengan miedo. No tiene que haber temor. Este es un tiempo donde nos tenemos que levantar en fe, creyendo, dejar el temor de lado y tomar las cosas de verdad como Dios ha dicho que las podemos tener. Si Dios lo prometió, Dios lo dará, pero para que Dios lo dé, tengo que tener fe, tengo que agradarle a Dios, tengo que creerle a Dios, tengo que creer en sus promesas, y esto implica obviamente mi manera de expresar. No puedo hablar negativismo porque voy a atraer la maldición. No puedo hablar de ansiedad porque voy a atraer la maldición. No puedo hablar en temor porque voy a atraer la maldición. Tengo que hablar en fe, tengo que hablar en esperanza, tengo que hablar en expectativa, porque las palabras de bendición anulan la maldición. Como dijeron ellos, para nosotros son como algo o cosa indefensa. Así es, todo lo que se levante, no, eso es indefenso, eso lo voy a destruir, eso no se va a oponer al plan que Dios tiene para mi vida. Profetizar lo posible, lo mejor, la grandeza de Dios y todo esto nos va a dar paz. Cuando yo comienzo a hablar en voz audible, no, sí me va a ir bien, mañana me va a ir bien en esa entrevista, mañana me va a ir bien en las ventas, me voy a sanar, voy a ver las cosas de diferente manera. ¿Sabes una cosa? Eso va a traer paz, y cuando hay paz es porque la presencia de Dios está conmigo. Como se lo dije al principio, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, no en medio de la queja, no en medio de la blasfemia, no en medio de la maldición. No, Él habita en medio de la alabanza, y cuando Dios habita, las cosas se dan, las cosas se abren, las cosas cambian y vienen para bien. Y por último dice, no les tengan miedo, porque si hay algo que destruye el temor es cuando declaramos nuestra confianza en Dios. Si Dios lo prometió, Dios lo hará. Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Le encomiendo al Señor todo, o sea, se lo entrego en sus manos. Confío en Él y Él va a hacer, porque así es como funciona el reino de los cielos, no a través de palabras que van a acarrear maldición, como son las palabras de negativismo, las palabras de no puedo, las palabras de autoconmiseración. Hay tanta gente que en este tiempo está autoconmiserándose, no, yo no puedo hacer eso jamás, y huyen de las promesas, huyen de las cosas. ¿Por qué? Porque lo piensan en sus fuerzas, lo piensan en su propia inteligencia, en su propio poder, y nosotros no estamos capacitados para eso. A través de Dios podemos lograr cualquier cosa. La Biblia dice, todo lo puedo, sí, pero en Cristo que me fortalece. Solo a través de Cristo yo puedo lograr las cosas. En mis propias fuerzas no. En lo natural nos vamos a mover por lo que conocemos, por los sentidos, por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que podemos hacer a través de una persona que nos conoce, etcétera. Pero en lo sobrenatural, o sea, en lo espiritual, es a través del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios se mueve cuando encuentra fe. Así que hoy, en el nombre de Jesús, todas esas palabras de negativismo que has soltado con tu boca se van a anular y se van a cancelar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy, Señor, anulamos toda palabra de maldición que hayamos soltado contra nuestra vida, contra nuestras finanzas, contra nuestras relaciones, contra nuestros hijos, contra todo lo que nos rodea, Señor. Palabras de muerte que han salido de nuestra boca, palabras de destrucción, palabras de ruina, palabras de enfermedad, palabras de pobreza, palabras de confinamiento, palabras de esclavitud. Hoy se anulan por el poder de la sangre de Cristo, y comenzamos a hablar fe, comenzamos a hablar esperanza, comenzamos a hablar, Señor, de tus promesas, de quién eres tú, que eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro defensor, nuestro salvador, aquel que está con nosotros y que hace que las promesas se cumplan, Señor. Yo comienzo, Señor, hoy en el nombre de Jesús a declarar tu bendición sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que las cosas cambian, que las cosas se tornan para bien, Señor, que hoy comienza algo nuevo a suceder en la vida de cada uno de ellos, Señor, anulando y cancelando toda maldición del negativismo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.
Señor, porque todas las cosas que se levanten en contra nuestra son como algo indefenso, o sea, algo que vamos a destruir, porque tú estás con nosotros, Señor, y por eso no le tenemos miedo a ningún gigante que se levante en contra de nosotros. Gracias, amado Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Qué bueno que hayas estado con nosotros. Qué bendición. Recuerda, si necesitas oración, hacer una pregunta, 6050-8786, nuestro WhatsApp. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.